Ya hemos hablado acerca de los vectores aleatorios en esta ocasión, entonces vamos a hacer la presentación de los procesos estocásticos. En adelante nos encontraremos frecuentemente con los conjuntos infinitos de variables aleatorias y también vamos a poder introducir la independencia en este tipo de conjuntos. El conjunto de variables aleatorias x de t con t en el tiempo es independiente si para cada es independiente, si el conjunto de variables aleatorias es independiente y además todas las variables aleatorias tienen la misma distribución. A esto se le denomina idénticamente distribuida, que tengan la misma distribución. Así que, si esto sucede, se va a decir que este conjunto de variables es independiente e idénticamente distribuida. Bueno, entonces comenzamos con los procesos estocásticos. Supongamos que tenemos una variación, por ejemplo, en la tasa de cambio de una moneda, en cada instante fijo de tiempo o en un periodo, por decir algo, de las 9 a las 10 de la mañana. Y supongamos que es aleatorio estos valores de la tasa de cambio que son aleatorios. Entonces vamos a poderlo interpretar como una, vamos a llamarle realización, una trayectoria del tiempo, o en inglés un sample path de la variable aleatoria. Es una realización, a veces lo denominaremos así, o trayectoria del tiempo. X de t y con el tiempo variando de 9 a 10, por ejemplo. Un modelo matemático que nos describe tal función se denomina proceso estocástico. Un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias x de t con t en un conjunto y además con el conjunto de valores de la variable omega que pertenecen al espacio muestra omega, definido pues sobre un espacio omega. T es frecuentemente un intervalo, por ejemplo t igual a un intervalo cerrado de a a b, o semicerrado o semiabierto pero infinito para a menor que b. Entonces vamos a decir que x es un proceso a tiempo continuo, en contraposición con los procesos a tiempo discreto. En el caso de que sea a tiempo discreto, t va a ser un conjunto finito y contable. De una vez hacemos la aclaración que en el texto de lo podemos encontrar también la siguiente convención, que si el subíndice lo vamos a utilizar para procesos a tiempo continuo, y si es n será a tiempo discreto, para seguir una convención. Aquí lo vamos a tomar, vamos a decir cuando sea discreto o cuando sea continuo, de todas maneras. Bueno, de todas maneras, un proceso estocástico es una función de dos variables, es decir, que para un instante t fijo va a ser una variable aleatoria que va a tomar valores en el espacio muestra omega, en tanto que para un valor aleatorio fijo del espacio muestra omega va a ser el proceso estocástico, va a ser una función del tiempo. Veámoslo gráficamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un 5 trayectorias del tiempo para el mismo proceso estocástico en el intervalo de 0 a 1, y veamos que en cada uno de los casos, cada una de las trayectorias
corresponde a una trayectoria del tiempo. Pero para un tiempo dado, habrá tomado 5 de los posibles valores. Estos podrían ser infinitos, aquí porque fueron tomados 5, pero pueden ser tomados infinitos trayectorias del tiempo. Entonces, para un tiempo dado, los valores que toma, que son estos 5 puntos, son los valores, es el resultado del proceso estocástico. En tanto que para un valor o un conjunto de valores dado del espacio muestra omega, va a quedar representado por una de las posibles trayectorias de las líneas continuas que aparecen aquí. Esas son las dos formas de representar la variable aleatoria como función de dos variables, una de tiempo y el otra de omega. Aquí hay una gráfica de varios valores del índice S&P sobre un periodo de cierta cantidad de días. Esa gráfica sugiere que consideremos a una serie del tiempo como un proceso estocástico, como la realización de un proceso continuo temporal. Entonces, las series del tiempo vamos a considerarlas como un tipo de proceso estocástico. Si hay muchos valores en una serie de tiempo, tal que los instantes de tiempo están en un intervalo muy denso, entonces uno quisiera interpretar este proceso como un proceso continuo. El proceso discreto lo podremos querer interpretar como un proceso continuo y por eso los unimos los puntos en una línea continua. Las trayectorias de un proceso continuo temporal en la vida real siempre son reportados en una serie de datos, es decir, en instantes de tiempo discreto. Dependiendo de la situación, uno puede elegir entre cuál modelo utilizar, si uno discreto temporal o uno continuo temporal, como ya lo hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, una serie de tiempo x de t es un proceso a tiempo discreto y utilizamos entonces z, el número de los enteros, el conjunto de los enteros. Las series de tiempo constituyen un tipo importante de proceso estocástico. Son modelos relevantes en muchas aplicaciones. Tales series de tiempo pueden representar, por decir algo, la temperatura diaria de un paciente en un hospital, los precios diarios, la cantidad mensual de pasajeros, etcétera, etcétera. Los modelos teóricos más populares de series de tiempo son los procesos ARMA. Por sus siglas en inglés, los promedios móviles de autorregresivos o media móvil autorregresiva. Ellos están dados por ciertas ecuaciones en diferencias en las cuales se involucra una secuencia independiente e idénticamente distribuida z de t, que podemos reconocer en varias áreas de la ciencia como ruido. Por ejemplo, una media móvil de orden q mayor o igual a 1 está definida de acuerdo a esta ecuación. X de t igual a z de t más teta 1, z de t menos 1, así es una serie. Y en realidad es una serie de tiempo. Y además es discreta. T pertenece a z. Y un proceso autorregresivo de orden 1, pues entonces con q igual a 1 nos queda x de t igual a phi por x de t menos 1 más la función z de t. Aquí claramente teta y phi son parámetros reales. Los modelos de serie de tiempo pueden entenderse como discretizaciones de ecuaciones diferenciales estocásticas. Aquí en la figura tenemos dos series del tiempo para 100 datos o 100 valores. Trayectoria simulada del proceso autorregresivo x de t, punto 5 de orden 1,
de x de t menos 1 más z de t, donde los z de t son independientes e idénticamente distribuidos con una distribución normal estándar, es decir, con media 0 y varianza 1. Los conceptos de una variable aleatoria, entonces, x y un proceso estocástico no van a ser muy diferentes. Ambas son realizaciones aleatorias, pero la realización x de t de una variable aleatoria sabemos que es un número, mientras que la realización de x de t de un proceso estocástico va a ser una función sobre el intervalo de tiempo o sobre el conjunto de tiempo. De esta forma, estamos en lo correcto si entendemos un proceso estocástico como un elemento aleatorio en donde las variables son ahora funciones. Además, podemos interpretar una variable y un vector aleatorio como un proceso estocástico especial, con un conjunto finito de índices t. Ahora, recordemos las distribuciones, o la distribución que cumplen de probabilidad, o la función de distribución que cumple la probabilidad en los procesos estocásticos. Recordemos que estamos usando distribución como la contracción de función de distribución de probabilidad, y sabemos que es una probabilidad acumulada. Bueno, regresamos entonces. En analogía con lo que ya hemos visto de las variables en estadística y con los vectores aleatorios en la clase pasada, introduciremos las características no aleatorias de un proceso estocástico, tales como, que ya lo dijimos, su distribución de probabilidad, su media o promedio, valor esperado, esperanza matemática, como quieran llamarlo, etcétera, y describir esta estructura de dependencia. Esta es una tarea mucho más complicada que la descripción de un vector aleatorio. Realmente, un proceso estocástico no trivial con un conjunto de índices infinito es un objeto infinito dimensional que puede interpretarse como un conjunto infinito de variables aleatorias. Pero vamos a ayudarnos de un tipo de funciones. Ya que los valores de x de t son funciones sobre el conjunto dominio del tiempo, la distribución de x se podría definir como subconjuntos de cierto espacio de funciones. Este cierto espacio de funciones para subconjuntos apropiados lo vamos a llamar f. Entonces es la probabilidad de que x pertenezca a un cierto conjunto y este conjunto pertenezca a un espacio de funciones. La observación clave es que un proceso estocástico puede interpretarse como un conjunto de vectores aleatorios. Para una definición de este tipo de espacios de funciones pueden ver el libro de estadística de Manteiga, de estadística aplicada de Manteiga. Bueno, las distribuciones de dimensión finita, FIDIS. Ahora vamos a través de las distribuciones de dimensión finita. De aquí en adelante los denominaremos FIDIS, distribuciones, ya sabemos, distribuciones de probabilidad, etcétera, con variables de dimensión finita o finito dimensionales. Son las distribuciones de los vectores de dimensión finita. Bien, entonces ahora tenemos unos vectores, un conjunto de vectores de dimensión finita de x de t1 hasta x de t de n, con los t's pertenecientes al dominio del tiempo, para todas las posibles elecciones de t para todo n mayor o igual a 1. Podemos entonces imaginar las distribuciones de dimensión finita o los FIDIs de manera más fácil que las complicadas distribuciones infinito-dimensionales de un proceso estocástico. Entonces, vamos a mostrar que los FIDIs determinan la distribución de probabilidad del proceso estocástico.
Los procesos estocásticos se pueden clasificar de acuerdo con diferentes criterios. Uno de estos criterios van a ser las distribuciones de dimensión finita, los conocidos como FIDIs. Si conocemos entonces o si caracterizamos los FIDIs, eso nos puede ayudar a caracterizar el proceso estocástico completo. Por ejemplo, un proceso gaussiano. Recordemos de la definición de una densidad gaussiana n-dimensional, primero para variables y luego para vectores. Ahora, un proceso estocástico se va a decir que es gaussiano si todas sus distribuciones finitas, es decir, si todos sus FIDIs son gaussianos multivariantes. De aquí que la distribución de un proceso estocástico gaussiano está determinada solo por sus promedios y las matrices de covarianza de sus FIDIs. Recordemos también de estadística y de vectores aleatorios que un proceso gaussiano quedaba determinado por los promedios y su varianza en el caso de una sola dimensión o covarianza para multivariantes, para procesos multivariantes. Bueno, así entonces ya queda definido para un proceso estocástico. Un proceso gaussiano sobre el intervalo cerrado de 0 a 1 consiste de variables aleatorias independiente e idénticamente distribuidas con distribución normal o gaussiana estándar, es decir, con media 0 y varianza 1. En este caso, los FIDIs están caracterizados por las funciones de distribución. Recordemos también esta expresión que aparece debajo, que la probabilidad conjunta para todas las variables de este proceso estocástico van a ser iguales al producto de las probabilidades de cada una de las valores de la variable aleatoria, de las variables aleatorias del proceso estocástico. Y van a ser entonces funciones de distribución, phi, la multiplicación de las funciones de distribución, phi de x1 hasta phi de xn. Las trayectorias de un proceso de este tipo, un proceso gaussiano, son muy irregulares y en esta figura se muestra una trayectoria de tiempo del proceso gaussiano de x de t, donde x de t están independiente e idénticamente distribuidas con distribución normal estándar 0, con parámetro 0,1. La función esperada entonces es, como ya lo podemos imaginar, que su media es 0 y las líneas punteadas indican las curvas entre 2 sigma, más o menos 2 sigma. Para un vector aleatorio, entonces x de x1 hasta xn definimos la esperanza matemática o la media y la vamos a poner así: mu del vector x igual al conjunto de valores esperados de las medias de cada una de las variables del vector, de los componentes del vector. Y la matriz de covarianza será entonces sigma, también de x vectorial, del vector x, igual a la covarianza de xy, xj para todo y, j. El proceso estocástico x va a ser considerado como conjunto de vectores aleatorios x de t1 hasta x de tn. Para cada uno de ellos podemos determinar las esperanzas y las matrices de covarianza. Alternativamente, podemos considerar estas cantidades como funciones del tiempo. Entonces, la función de esperanza de estas variables aleatorias x está dada por mu de x de t y será el valor esperado de x de t para cada t. Y la función de covarianza, sabemos la definición de nuestras definiciones de estadística, que la covarianza la vamos a denominar nada más así: c de x de t, s entre dos instantes o dos variables aleatorias t, x de t y x de s, como el valor esperado
de x de t menos su media por x de s menos su media. Y la función de varianza pues será entonces sigma cuadrada de x de t igual a c, sería la covarianza, pero de t a t. Recordemos que en los procesos gaussianos quedan determinados a través solo de sus funciones de esperanza y de covarianza, pero en general esto no se cumple para los procesos no gaussianos. Seguimos, como en el caso de vectores aleatorios, la función de esperanza mu es una cantidad determinista alrededor de la cual se concentran las trayectorias del proceso o de las variables estocásticas. La función de covarianza es una medida de la dependencia del proceso y la función de varianza es una medida de la dispersión de los cambios muestrales o trayectorias alrededor de la media. Pero, en contraste a lo que sucede en el caso unidimensional, en donde hasta el 95% de las trayectorias están en un intervalo de más o menos 2 sigma, en los casos de más dimensiones, esto es muy difícil que se presente. En general no es correcto, aunque la mayoría de las gráficas en donde hacemos simulaciones gráficas con trayectorias de ciertos procesos estocásticos, también señalamos las curvas de la media y los intervalos de más o menos 2 sigma. Esto tiene que ser interpretado para cada t fijo, es decir, para cada variable aleatoria individual, y solamente en un sentido heurístico será que se hagan las acotaciones de la trayectoria A2pi. Continuando con el ejemplo anterior, entonces un proceso gaussiano de variables aleatorias e independientes idénticamente distribuidas, normales, gaussianas, con media 0 y varianza 1, sus funciones de esperanza y de covarianza están dadas como mu de x de t igual a 0, y la función de covarianza es 1 si t es igual a s y 0 si t es distinto de s. Luego, entonces, como podemos clasificar los procesos estocásticos de diferente manera, ahora lo vamos a hacer imponiendo una estructura de dependencia entre sus valores. Por ejemplo, el proceso X, vamos a decir que es estrictamente estacionario si sus FIDIs son invariantes, es decir, no cambian bajo cambios en el índice de t. Y a partir de este momento utilizaremos esta notación, la de un igual y una d arriba, que va a simbolizar no la igualdad entre los conjuntos, no la identidad entre los conjuntos, sino la igualdad en sus distribuciones. Es decir, la distribución del conjunto x de t es igual a la distribución del conjunto recorrida un espacio h, un intervalo h, para todas las selecciones posibles de índices. ¿Sí? Siempre y cuando pues este intervalo de tiempo ya incrementado un lapso h siga perteneciendo al dominio. ¿Sí? Bien, entonces cuando esto suceda, que no importa que si lo recorremos los valores un espacio de tiempo determinado, h, y las distribuciones se siguen manteniendo, entonces decimos que es estrictamente estacionario. Así que si es gaussiano y además es estacionario, bueno, podemos decir que el proceso gaussiano es estacionario. Consideremos pues un proceso X con un intervalo de 0 a infinito, o bien continuo o discreto. Un ejemplo trivial de un proceso estrictamente estacionario es una secuencia de variables aleatorias
independiente e idénticamente distribuidas x de t, ya que un proceso gaussiano x está determinado por sus funciones de esperanza y covarianza. Y si es entonces gaussiano, entonces mu de x de t más h pues va a seguir siendo mu de x de t, en tanto que la covarianza de t y s es igual a la covarianza de t más h y s más h. Así, para todo valores de s y t en tiempo, tal que en el conjunto t o en el intervalo t, tal que s más h y t más h también pertenezcan al intervalo, por lo cual, para un proceso gaussiano y estrictamente estacionario, representa que la función de esperanza es constante y la función de covarianza depende solamente de la separación entre t y s, de los tiempos s y t. Generalizando, si un proceso no necesariamente gaussiano tiene las dos propiedades antes mencionadas, entonces vamos a decir que el proceso es un proceso estacionario en amplio sentido o es un proceso estacionario de segundo orden. Si describimos un proceso real por un proceso estocástico estacionario, ya sea estricto o en amplio sentido, entonces suponemos o asumiremos que las propiedades de este proceso no cambian en el transcurso del tiempo. La estructura de dependencia descrita por las distribuciones finitas o las funciones de covarianza son invariantes bajo corrimientos del tiempo. La estacionariedad también puede ser impuesta sobre los incrementos de un proceso, no solamente sobre las variables, sino sobre los propios incrementos. El proceso mismo entonces es necesariamente estacionario. Bueno, sea X un proceso estocástico y un intervalo T, subconjunto de R, se dice que el proceso X tiene incrementos estacionarios si el intervalo de x de t a x de s tiene la misma distribución que x de t más h hasta x de s más h para todos los valores de t y s en el intervalo y claramente también con los incrementos dentro del intervalo. El proceso X se dice que tiene incrementos independientes. Así que ahora podemos decir también el tipo de procesos. Este tipo de proceso se dice que es un proceso con incrementos independientes. Si para cada elección de TI en el intervalo X de T, o sea, los incrementos X de T2 menos X de T1 y así sucesivamente, X de T3 menos X de T2, etcétera, son variables aleatorias independientes. Un ejemplo clásico de proceso con incrementos independientes y estacionarios es el proceso de Poisson. Y también lo vamos a denominar como procesos de Poisson homogéneos. Y la homogeneidad aquí se refiere a que los incrementos son estacionarios. Aquí hay una gráfica gráficas con varios procesos, una con 4 o 5 procesos o trayectorias de tiempo y una con muchos más procesos o de trayectorias de tiempo. Y decimos que es un proceso de Poisson con intensidad lambda igual a 1, recordemos el parámetro lambda del proceso de Poisson, y en el ejemplo, hay que ver el ejemplo a continuación, y la línea recta sólida que aparecía aquí ya no se observa claramente en las gráficas anteriores, sí representa el valor esperado para el proceso estocástico de Poisson. Bueno, aquí está el ejemplo. Un proceso estocástico x de t se denomina un proceso de Poisson homogéneo o simplemente un proceso de Poisson con intensidad blanda si se satisfacen las siguientes condiciones. Una, empieza en cero.
decir, x de 0 igual a 0. Tiene incrementos independientes y estacionarios. Y para cada t en el intervalo, x de t tiene distribución de Poisson con parámetros lambda, con parámetro lambda t. La figura nos muestra varias trayectorias temporales de Poisson. Nótese que por la estacionalidad de los incrementos, x de t menos x de s, con t mayor que s, tiene la misma distribución que x de t menos s menos x de 0, que es exactamente igual a la misma distribución que es x de t menos s. Por ejemplo, una distribución de Poisson para un proceso estocástico X, una definición alternativa del proceso está dado por x de t como el número de un conjunto, donde este número de conjunto denota el número de elementos de cualquier conjunto particular, A. Y una serie del tiempo, una Tn, una secuencia igual a y1 hasta yn, con y, una secuencia de variables exponenciales, una x de lambda, independiente e idénticamente distribuidas con función de distribución común. Aquí tenemos entonces la probabilidad de y1, es la distribución de Poisson que ya conocemos nosotros en cursos de estadística. Esta definición muestra qué tipo de trayectoria o camino muestral tiene un proceso de Poisson. Es una función escalonada, lo sabemos, es constante sobre el intervalo de t hasta t más 1 mientras no cambie en el periodo, y tiene saltos de tamaño 1 en los tiempos aleatorios tn. El papel de los procesos de Poisson y sus modificaciones y ramificaciones es comparable con el papel del movimiento browniano que veremos a continuación. El proceso de Poisson es un proceso de conteo. Tiene una gran variedad de aplicaciones en muy diversos campos. Por nombrar solamente algunos, para un intervalo cerrado de tiempo, el proceso XT es un modelo para la cantidad de llamadas telefónicas manejadas por un operador, clientes en espera por un servicio en un negocio,